Hola a todos, bienvenidos a un nuevo espacio para meditar en la palabra del Señor. ¿A usted le ha hablado el Señor alguna vez? Si no lo ha hecho de manera audible, ¿le gustaría que eso pasara? Hay muchos que quisieran escuchar la voz de Dios, pero hubo un grupo de personas, una cantidad de personas impresionante que escucharon la voz de Dios y no les gustó. En Éxodo, el capítulo 20, encontramos la historia de la ocasión en la que Dios les habló a los israelitas y les dio los 10 mandamientos. Los versículos 18 en adelante dicen: todo el pueblo percibía los truenos, los relámpagos, el sonido de la corneta y el monte que humeaba. Al ver esto, ellos temblaron y se mantuvieron a distancia. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no teman, porque Dios ha venido para probarlos, a fin de que su temor esté delante de ustedes, para que no pequen. Entonces el pueblo se mantuvo a distancia y Moisés se acercó a la densa oscuridad donde estaba Dios. Y el Señor dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: ustedes han visto que he hablado desde los cielos con ustedes. No se hagan dioses de plata junto a mí, tampoco se hagan dioses de oro. El Señor le habló al pueblo y el pueblo no quiso volver a escuchar a Dios. Sintió un temor terrible, porque muchas veces deseamos escuchar a Dios, pero los que lo han hecho han quedado con mucho temor. Es que es importante saber escuchar, tener ese testimonio de que Dios ha hablado al ser humano. De hecho, la palabra de Dios es el testimonio de que Dios se ha manifestado al ser humano. Dios ha querido comunicarse con el ser humano. Más adelante, Moisés le dice al pueblo que algún día vendrá otro profeta como él. Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 en adelante dice: el Señor tu Dios te levantará un profeta como yo de en medio de ti, de entre tus hermanos, a él escucharán, conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, ni vuelva yo a ver ese fuego, no sea que yo muera. Recordando la ocasión que acabamos de leer, en que el pueblo escuchó los 10 mandamientos de boca del Señor y no quiso volver a escucharlos, el Señor decidió seguir hablando a través de los profetas, a través de los que se dirigían al pueblo para enseñar su palabra, para dar a conocer la voz de Dios. Pero el pueblo de Israel, a pesar de que escuchó de manera audible la voz de Dios, no quiso volver a escucharlo. A pesar de que escuchó a Moisés y a todos los demás profetas, los profetas anteriores, los profetas posteriores, a los profetas menores y a los profetas mayores, no escuchó. El sí, pero no. Así quiero llamar a la meditación de hoy: sí, pero no. Ellos sí querían escuchar la voz de Dios, pero cuando la escucharon decidieron no escucharla más. Ellos sí escuchaban la voz de Dios de manera indirecta a través de los profetas, pero no quisieron obedecerla. Estuvieron tan cerca, pero no llegaron. Luego, como lo dicen Juan y Pedro en los Hechos, capítulo 3, el cumplimiento de esa profecía de que el Señor enviaría a un profeta como Moisés, y como Moisés no solamente porque daría la palabra de parte de Dios, sino por las señales que hacía, cumplidas en Cristo Jesús. Pedro dijo: esto se cumplió. Estas palabras que dijo Moisés se cumplieron en Cristo. Así que les invito a leer en Juan el capítulo 5 los testimonios que se daban de que Jesús era ese profeta
del que había hablado Moisés. Juan capítulo 5, los versículos 31 al 47. Y yo les pido que presten mucha atención a algunas palabras que son relevantes para entender nuestro pasaje. La palabra testimonio creo que es la más importante de nuestro pasaje. También podríamos ver en todo Juan lo que significa permanecer, la palabra gloria, pero aquí precisamente es testimonio. Si doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. El que da testimonio de mí es otro. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes enviaron mensajeros a Juan y él ha dado testimonio de la verdad. Pero yo no recibo el testimonio de parte del hombre. Más bien digo esto para que ustedes sean salvos. Él era la antorcha que ardía y alumbraba. Escuchen bien. Y ustedes quisieron regocijarse por un poco en su luz. Y está el primer testigo, o el primero que dio testimonio de que Jesús era el profeta prometido, el Mesías prometido, el Dios del Antiguo Testamento con sus señales. Y ellos aceptaron a Juan, sí, pero un poco. Ellos quisieron regocijarse por un poco en su luz. Como que está bien, vemos que Juan es un profeta. Algunos decían que él era Elías. Algunos decían que él era un profeta de Dios, no solo por las cosas que hablaban, sino por su vida como tal. Él era el pregonero del que había hablado Malaquías. Y Juan habló y dio testimonio de Jesús. Al comienzo del Evangelio encontramos que él dice de Jesús, dice, viene uno tras de mí de quien no soy digno de desatar su calzado. Y cuando lo ve dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él estaba dando testimonio de que Jesús no era otro profeta como él, sino que era mayor que Juan. Y los fariseos y los judíos en términos generales aceptaban a Juan, aceptaban al pregonero, aceptaban al predicador, pero no del todo. Como que hay cosas que nos gusta de Juan, pero no todo lo que dice Juan. Sí, pero no. Y parece que este pueblo judío, el que seguía a Juan y escuchaba a Juan, representa de alguna manera a esa cantidad de personas que les gusta cierto tipo de predicadores, pero solo cuando dice cosas bonitas. Entonces, ponemos nuestra vida como un colador y ponemos nuestros oídos como que esto sí me gusta y lo acepto, pero esto no me gusta y no lo acepto. Como que me gusta ese predicador, como que me gusta esa persona lo que habla, pero cuando me desafía, pero cuando me habla de arrepentimiento, entonces no me gusta. Estos que sí les gusta, que sí les apetece, pero a la larga solo les apetece un poco. La diferencia entre el que tiene apetito y tiene hambre. El que tiene apetito dice, yo como esto, pero no como esto. Pero el que tiene hambre busca comida hasta en la basura. Y los hemos visto. Una de las herramientas que utilizan muchas mamás cuando sus hijos dicen, yo no quiero esto, no quiero aquello, es decirles simplemente guárdele esa comida. De aquí a 2 o 3 o 4 horas va a tener hambre y se lo va a comer. Y hay muchas personas que tienen apetito por la palabra de Dios. Quieren escuchar ciertas cosas que les llaman la atención, ciertas cosas que les agradan. Pero como esta comunidad quieren regocijarse
por un poco en su luz, pero no aceptan toda la verdad, mucho menos cuando los desafía y los llama al arrepentimiento. Y aquí es cuando muchas veces buscamos la palabra de Dios para leer promesas, para leer cosas que alivianen nuestra alma, cosas que nos hagan sentir mejor, palabras que endulcen nuestro día. Pero no vemos ni tomamos la palabra de Dios cuando nos desafía a cambiar, a ser distintos. El primer testimonio, el de Juan, fue aceptado, pero solo un poco. Sí, pero no. Versículos 36 en adelante. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para cumplirlas, las mismas obras que hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Hay un segundo testimonio y es las obras que el Señor Padre, que Dios Padre le había mandado que hiciera. Si vemos un poco más atrás, 2 páginas más atrás, encontramos un encuentro, encontramos una visita, muy conocida, la de Nicodemo. Capítulo 3 de Juan. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un gobernante de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, escuche bien, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Las obras que Jesús hacía daban testimonio que Él era el enviado de Dios, que Él era el cumplimiento de las profecías hechas desde Moisés hasta Malaquías. Y a ellos les gustaba seguir a Jesús porque hacía milagros, porque veían que los paralíticos caminaban, porque veían que los ciegos podían volver a mirar. Y en el capítulo 6 de Juan encontramos que el Señor Jesús va y hay una multitud que lo sigue, y esa multitud corresponde a 5,000 personas, sin contar las mujeres ni los niños. La cantidad de personas que seguían a Jesús por las obras que hacía. Tal vez estas personas representan a esos que buscan a Jesús en medio de la enfermedad, pero cuando se mejoran, se olvidan del Señor. Tal vez que van a los cultos llamados de sanidad y milagros, pero no les interesan los cultos de arrepentimiento y oración. Esos que buscan a Jesús cuando necesitan, pero que se olvidan de Él cuando están bien. Y hermanos, el Señor nos ama tanto que a muchos de nosotros el Señor nos mantiene con pruebas, porque Él desea tanto nuestra cercanía a Él. Y somos tan rebeldes que muchas veces necesitamos corrección y necesitamos una dosis de prueba para agachar la cabeza y saber que no somos autosuficientes y lo necesitamos a Él. Este tipo de personas veían las obras que Jesús hacía, pero no estaban interesados en seguir su mensaje. Necesitaban comida, necesitaban sanidad, necesitaban las cosas que Jesús les daba, los testimonios, las señales de que Él era el enviado de Dios, pero no estaban interesados en seguir su mensaje, en seguir su camino, en seguir su senda. Continuamos con el versículo 37 y llevamos 2 testimonios, el de Juan, las obras. Versículos 37 en adelante: y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí.
pero nunca han oído su voz, ni han visto su apariencia, ni tienen su palabra permaneciendo en ustedes, porque ustedes no creen a quien Él envió. Y el siguiente testimonio es el de Dios Padre. El Dios Padre que había enviado a su Hijo, el Dios Padre que antaño había hablado a su pueblo con voz audible. Y su pueblo había dicho, no queremos escucharle más. Queremos escuchar a los mensajeros, queremos escuchar a los profetas, pero no lo queremos escuchar directamente a Él. Y tal vez Jesús recuerda esa ocasión y le dice, ustedes nunca han oído su voz ni han visto su apariencia, así como sus antepasados no habían visto su voz, no habían visto su apariencia, ni habían escuchado su voz, ellos tampoco. ¿Por qué? Dice, porque no permanece la palabra en ustedes. Es decir, ellos estudiaban las Escrituras. Ellos leían las Escrituras, el Antiguo Testamento, como lo conocemos hoy. Escuchaban, estudiaban, pero no permanecían en ellas. Y por eso no creían en Jesús, porque la palabra de Dios no permanecía. ¿Escuchaban? Tal vez podríamos preguntar, ¿oían la palabra? Sí. ¿Pero escuchaban? No. ¿Oían la palabra? Sí. ¿Permanecían o cumplían la palabra? No. Y otra vez, este mismo pueblo representa a esas personas que pueden ir domingo a domingo a escuchar sermones, que pueden ver sermones en la televisión, que pueden escuchar la palabra en audiobiblia, que pueden ver videos de la palabra del Señor, que pueden hacer tantas cosas con la palabra del Señor, pero a ellos no les interesa de ninguna manera practicarla. No viven la palabra del Señor y aquí tenemos un problema. Cuando la palabra del Señor se convierte solamente en un entretenimiento. Es que a mí me gusta, me encanta leer los salmos, me encanta Proverbios. Uy, cómo me encanta leer la historia de Jesús, los evangelios, los sinópticos. Hombre, Juan. Pero de allí hay un abismo entre lo que se oye y lo que se vive. Es por eso que muchos escuchan la palabra, pero la palabra no permanece en ellos, porque falta la fe. Y dice Jesús, porque ustedes no creen a quien Él envió. Es decir, todas las Escrituras, todas las predicaciones, toda la Biblia, sin la fe en Jesús, es igual a nada. Sí, pero no. Me gusta, pero hasta allí. Tomo distancia. Y los judíos no solamente leían y oían, sino que estudiaban las Escrituras. Versículo 39. Escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quiénes han dado testimonio de Jesús? Juan, las obras, las señales que él hacía, que Jesús hacía, el Padre, y ahora las Escrituras. Las Escrituras dan testimonio de Jesús y ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. ¿Y cómo es posible que alguien decida no tener vida? Y alguien decide no tener vida, vida eterna de la que habla Juan, es precisamente porque hay una vida que tiene prioridad sobre la vida. Y voy a explicarlo. Juan, durante todo el Evangelio, habla de la vida eterna. La vida eterna no se presenta en Juan como esa que comienza cuando la persona muere. Porque para muchos la vida eterna comienza cuando la persona fallece. Pero para Juan no.
Y creo que la Biblia no habla de eso. La vida eterna comienza cuando se cree en Jesús. Y cuando se cree en Jesús hay un cambio de camino. Porque Jesús, y lo presenta el mismo Juan, Él es el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida. Algunos tienen a Jesús como la verdad, pero esa verdad que no permanece en la persona no se convierte en vida y no se transita el camino de su evangelio. A eso es lo que el Señor llama no permanecer. La palabra no permanece en ellos, es decir, parece que me gusta la Biblia, parece que me gustan ciertos mensajes, yo como que los escucho, pero no hay una transformación. La vida de Jesús no me cambia, no cambia mi manera de pensar, no cambia mi manera de actuar. Estoy creciendo en conocimiento, ellos escudriñaban las Escrituras, pero su vida permanecía igual. Y yo quiero por un momento que usted se mire al espejo, no literalmente, quédese allí, que se mire como frente al espejo en las Escrituras. Y esto lo he dicho muchas veces, y perdóneme por mi insistencia, pero mire su vida, contemple sus actos, y pregúntese, ¿ha visto cambios? ¿Ha visto la transformación que la palabra opera en la persona que cree en Jesús? Porque si no, usted puede ser como uno de estos judíos, que les gustaba el pregonero, pero un poco, que decían creer en el Padre, pero no lo oían, que aceptaban a Jesús y seguían los milagros de Jesús, pero no su evangelio, no su camino, que escuchaban las Escrituras, pero las Escrituras no permanecían en ellos. No había un cambio, no había una transformación. Si hay alguien en esta tierra que tiene que definir, que sabe si yo soy cristiano genuino, es mi esposa. Ella conoce mis defectos, ella conoce mis virtudes, ella conoce mis fallas, pero ella es quien me dice que a pesar de mis errores, de mis defectos, que son millones, yo no soy hipócrita, yo no soy doble, yo no tengo una doble vida. Es mi cónyuge, es mi hijo el que se da cuenta de si la palabra del Señor permanece en mí o simplemente llega a mi entendimiento de manera académica, como les pasaba a estos hombres. Y quiero terminar dando la lección que el Señor Jesús les dio a ellos. Ustedes han escuchado 4 testimonios acerca de mí y no creen. Versículos 41 en adelante. No recibo gloria de parte de los hombres. Al contrario, yo los conozco, que no tienen el amor de Dios en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viniera en su propio nombre, ¿a qué le recibirían? ¿Cómo pueden ustedes creer? Pues recibiendo la gloria los unos de los otros, no buscan la gloria que viene de parte del único Dios. Lo que dije hace un momento de las 2 vidas. Yo tengo una vida, que es la vida que mi carne quiere, la vida tal vez para algunos de licor, de promiscuidad, de drogas, de adulterio, la vida de pecado, de rechazo a los parámetros del Señor. Esa vida que invita a gozarse. Pero hay una vida mejor, que tal vez no es muy llamativa para la carne, de hecho no es para nada llamativa a la carne. Y es la vida de Jesús. Es el caminar con Jesús. No es una vida de restricciones, no, es una vida transformada, con principios
y con prioridades distintas. Ellos habían decidido la otra vida, no el mensaje que confronta, sino el mensaje que hace sentir bien. No piensen que yo los acusaré delante del Padre. ¿Hay quien los acusa? Moisés. Es decir, es la Biblia. Son las Escrituras las que hacen culpable a quien oye. Porque si ustedes creyeran a Moisés, me creerían a mí, dice Jesús, pues él escribió de mí. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? Y creo que es la pregunta para nosotros. Sí, pero no. Hay quienes les gusta el proclamador, el predicador, pero no lo aceptan todo. Hay quien dice creer en que existe un Dios Padre, pero no tienen contacto con Él ni les interesa. Han oído las Escrituras, han oído la palabra, pero como que no transforma. Y han sabido que todo apunta a Cristo, pero Cristo como que no me convence, como que me gusta la religión, me gustan ciertas cosas de allí. Son catadores de cultos, catadores de prédicas, pero no hay una vida a la que se entrega por la fe. ¿Es usted cristiano? Yo no quiero que diga sí, pero no del todo. Quiero que diga sí o no. Y si dice sí, entonces usted puede pensar que lo está demostrando con su vida. Y si dice no, es momento de hablar con el Señor y decirle: Señor, aquí estoy yo. No quiero ser como esos judíos. Vamos a orar. Padre eterno, gracias te doy por tu palabra. Gracias por el testimonio de Juan. Gracias por el testimonio que tú mismo diste de Jesús tu Hijo. Gracias por el testimonio de las obras de Jesús que siguen dándose a conocer hoy, de tu transformación, de la sanidad que operas, de la libertad que das. Y gracias, Señor, por Jesucristo tu Hijo. Llévanos a pensar, Señor, a mirarnos al espejo de una manera real y sincera. Que todos los que estamos aquí orando podamos estar seguros de si realmente somos seguidores de Cristo Jesús, si Él es nuestra vida y el camino que estamos transitando, o si definitivamente no. Para que no haya ninguno que se esté engañando a sí mismo, pensando que sí, pero no. Te lo pido en Jesucristo, nuestro Señor. Amén.